El sonido sordo y contundente del cuerpo impactando contra el suelo de concreto interrumpió la música lounge, resonando como un disparo en medio de la sofisticada celebración. Aisha sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones de golpe, expulsado por la violencia de la caída, mientras el mundo giraba vertiginosamente a su alrededor antes de detenerse en una inclinación dolorosa y humillante. Su silla de ruedas, aquel artefacto metálico que representaba su prisión y su soporte, yacía volcada a escasos centímetros, con una rueda girando inútilmente en el aire, emitiendo un chirrido hipnótico y burlón. El mármol importado del patio, que minutos antes brillaba bajo el sol de la tarde, reflejando la opulencia de la mansión, ahora se sentía gélido y rasposo contra su mejilla, un contraste brutal con el calor abrasador de la vergüenza que subía por su cuello. No hubo gritos de auxilio inmediatos, solo el tintineo de copas de cristal deteniéndose y un silencio espeso, cargado de juicio, que cayó sobre el jardín como una losa funeraria, amplificando el latido desbocado de su propio corazón en sus oídos. Un dolor agudo y lacerante, similar al de un cuchillo caliente atravesando tejido vivo, irradió desde su cadera y se clavó profundamente en su vientre abultado de 8 meses, paralizándola de terror absoluto. Sus manos, temblorosas y manchadas por la tierra del jardín, se movieron instintivamente hacia su estómago en un gesto de protección desesperada, ignorando los rasguños en sus codos y el latigazo en su cuello. Aisha intentó incorporarse, pero sus piernas, insensibles y pesadas debido a su condición médica, eran un peso muerto que la anclaba al suelo, recordándole cruelmente su vulnerabilidad física en este entorno de depredadores estéticos. La tela de su vestido de maternidad, un lino beige que había elegido para intentar encajar en esa paleta de colores minimalista, comenzaba a teñirse lentamente de un tono carmesí oscuro en la parte inferior, una mancha que se expandía como una flor venenosa, gritando una emergencia que nadie parecía dispuesto a atender. Sobre ella, recortada contra el sol cegador que le impedía ver con claridad, se alzaba la figura de Valeria, la supuesta amiga de la familia, sosteniendo su teléfono móvil con una estabilidad profesional y escalofriante. No había preocupación en su postura, ni el más mínimo amago de extender una mano para ayudar. En su lugar, la lente de la cámara apuntaba directamente al rostro contraído por el dolor de Aisha, capturando cada lágrima y cada mueca de sufrimiento para una audiencia invisible de miles de personas. La luz roja del en vivo parpadeaba como un ojo maligno, transmitiendo la degradación en tiempo real, convirtiendo la tragedia personal de una mujer embarazada en contenido de entretenimiento efímero para las masas digitales. La risa de Valeria, aguda y cristalina, rompió el silencio, no como una reacción nerviosa, sino como una burla genuina. Dios mío, ni siquiera sentada puedes mantener el equilibrio. Mira el desastre que has hecho en la decoración. Julián, su esposo, el padre del niño que luchaba por sobrevivir en su vientre, estaba de pie junto a la amante, ajustándose los gemelos de su camisa con una indiferencia que helaba la sangre. Su rostro, habitualmente carismático y sonriente para las fotos de las revistas de sociedad, estaba ahora torcido en una mueca de fastidio y repugnancia, como si estuviera observando una bolsa de basura que se hubiera roto en medio de su inmaculado evento. No se arrodilló, no gritó pidiendo un médico, simplemente la miró desde su altura, con esos ojos que alguna vez prometieron amor eterno, y que ahora solo reflejaban un desprecio abismal por su debilidad. «Levántate, Aisha», siseó entre dientes, con un tono bajo pero cargado de veneno, asegurándose de que la cámara no captara su crueldad. «Deja de hacer el ridículo y arruinar mi momento. Siempre tienes que ser el centro de atención con tu drama de inválida». La multitud de invitados, la élite empresarial y social de la ciudad, permanecía estática, formando un círculo de espectadores pasivos que observaban la escena con una mezcla morbosa de fascinación y repulsión. Nadie se movió. Eran estatuas vestidas de diseñador, sosteniendo canapés gourmet y copas de champán, paralizados por el efecto espectador, o quizás por el miedo a desafiar la narrativa del anfitrión millonario.
Aisha podía ver sus zapatos lustrados y sus tacones de aguja a la altura de sus ojos, formando una barrera infranqueable que la separaba de la dignidad humana. Algunos sacaron sus propios teléfonos, no para llamar a una ambulancia, sino para grabar el incidente desde otros ángulos, participando en la canibalización social de su desgracia. El zumbido de los murmullos comenzó a crecer, no con palabras de consuelo, sino con juicios crueles sobre su torpeza y lo inadecuada que era para un hombre como Julián. Desde su perspectiva en el suelo, el mundo se había convertido en una pesadilla sensorial fragmentada y caótica, donde el tiempo parecía haberse dilatado hasta detenerse. El olor dulce de las flores caras se mezclaba ahora con el aroma metálico de la sangre y el sudor frío del shock, creando una atmósfera nauseabunda que le revolvía el estómago. Aisha intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada por un nudo de pánico y llanto reprimido. Solo logró emitir un gemido ahogado, un sonido animal de pura angustia que se perdió bajo la música electrónica, que el DJ, ajeno o indiferente a la tragedia, no había dejado de tocar. Se sentía pequeña, insignificante, un objeto roto desechado en el jardín de un palacio de cristal, dándose cuenta con una claridad devastadora de que la caída no había sido un accidente, sino la culminación de un odio que llevaba gestándose meses en la oscuridad. El terror real, sin embargo, no era por ella misma, sino por el silencio absoluto que provenía de su interior, la ausencia repentina de los movimientos fetales, que hasta hace unos segundos eran constantes y vigorosos. Sus manos presionaban su vientre con desesperación, buscando cualquier señal de vida, cualquier patada, cualquier respuesta, pero solo encontraba la rigidez de una contracción sostenida y dolorosa. «Mi bebé», susurró con los labios secos y agrietados, una súplica dirigida a un dios que parecía haber abandonado este lugar de lujo superficial. La visión se le nublaba por las lágrimas y la bajada de presión, convirtiendo las figuras de Julián y Valeria en sombras distorsionadas y monstruosas que se reían mientras su vida y la de su hijo pendían de un hilo, balanceándose sobre el abismo de la muerte. Pero justo antes de que la oscuridad de la inconsciencia amenazara con tragarla por completo, una vibración diferente se sintió en el suelo. Pasos pesados y rítmicos que se acercaban con la fuerza de una tormenta inminente, rompiendo el patrón de inacción de los invitados. No eran los pasos ligeros de los camareros, ni el andar arrogante de los amigos de Julián. Era una marcha de autoridad absoluta que hizo callar incluso los murmullos más insolentes. Aisha, con su último gramo de conciencia, giró la cabeza levemente y vio una sombra inmensa proyectarse sobre ella, eclipsando el sol cruel y cubriendo a Julián y Valeria con una oscuridad repentina. No sabía quién era, ni qué intenciones tenía, pero en ese instante final antes del colapso, su instinto le gritó que el juego acababa de cambiar para siempre y que la verdadera historia, la de la sangre y la justicia, apenas estaba comenzando. Antes de que descubramos quién es esta sombra y cómo llegamos a este momento devastador, ¿me podrías decir desde qué ciudad y a qué hora estás viviendo esta historia con nosotros? Te invito a dejar tu comentario abajo, darle un me gusta y compartir esto ahora mismo con esa persona que siempre está en tu corazón, porque lo que estás a punto de leer cambiará tu forma de ver la lealtad. 3 semanas antes de que el mundo se derrumbara bajo sus pies, la vida de Aisha ya se había convertido en una sinfonía silenciosa de soledad dentro de las paredes de cristal de aquella mansión. Cada mañana, el despertar traía consigo la misma rutina opresiva: abrir los ojos hacia un techo inmaculadamente blanco, sentir el espacio vacío y frío en el lado de la cama que pertenecía a Julián, y enfrentarse a la realidad inmediata de su cuerpo aprisionado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas automatizadas con una precisión quirúrgica, iluminando el polvo que bailaba en el aire, recordándole que el tiempo seguía avanzando fuera de esa habitación, mientras que para ella se había detenido en una espera angustiosa. No era solo el embarazo de alto riesgo lo que la mantenía inmóvil, era la sensación pesada y asfixiante de ser una intrusa en su propia vida, una pieza defectuosa en una maquinaria de perfección estética que no admitía errores ni debilidades visibles. Levantarse de la cama se había transformado en una odisea humillante que requería una planificación mental exhaustiva
y una fuerza de voluntad titánica. Aisha se deslizaba hacia el borde del colchón importado, sintiendo cómo sus tobillos hinchados protestaban al tocar el suelo de madera pulida, enviando señales de advertencia a través de su sistema nervioso. La preeclampsia severa había convertido su circulación sanguínea en una bomba de tiempo, obligándola a movimientos lentos y calculados que contrastaban dolorosamente con la agilidad atlética que poseía hace apenas un año. Respiraba hondo, contando hasta 10 para estabilizar los mareos matutinos, mientras sus manos buscaban el marco de la silla de ruedas aparcada junto a la mesita de noche. Ese objeto metálico, frío y funcional, se había convertido en su extensión física, un recordatorio constante de su fragilidad y, paradójicamente, su única herramienta de libertad dentro de aquella jaula de oro y mármol. La mansión, una obra maestra de la arquitectura contemporánea, que ella misma había ayudado a bosquejar en los días felices, se sentía ahora como un laberinto hostil, diseñado para burlarse de su condición actual. Los pasillos amplios y minimalistas, pensados para la fluidez visual y la elegancia, se sentían interminables y agotadores de recorrer sobre ruedas. Cada rampa, que en los planos parecía una solución accesible y moderna, se revelaba ahora como una pendiente empinada que exigía un esfuerzo físico que la dejaba sin aliento. Aisha recorría su hogar como un fantasma silencioso, observando las superficies reflectantes y los muebles de diseñador que parecían gritarle que no pertenecía allí. La casa estaba impecable, mantenida por un equipo de limpieza invisible, pero carecía del calor humano y el desorden vital que convierte un edificio en un hogar. Era un museo de la vida exitosa de Julián, donde ella era simplemente una exhibición temporal en reparación. Su refugio emocional, el único lugar donde encontraba paz, era el cuarto destinado al bebé, un santuario pintado de colores neutros y suaves que contrastaban con la frialdad del resto de la casa. Allí, sentada frente a la cuna vacía, Aisha acariciaba su vientre abultado, estableciendo un diálogo silencioso con la vida que crecía en su interior. «Aguanta, pequeño. Solo somos tú y yo», susurraba, sintiendo las patadas vigorosas de su hijo como respuestas de afirmación y lealtad. Esos momentos de conexión íntima eran su combustible, la única razón por la que soportaba las miradas de lástima del servicio y la indiferencia helada de su esposo. Se imaginaba un futuro donde ambos escaparían de esa atmósfera tóxica, corriendo lejos de las cámaras y las apariencias, pero la realidad de su dependencia económica y física aplastaba esos sueños rápidamente, devolviéndola a la silla y a la espera. La relación con Julián se había degenerado en una serie de interacciones guionizadas, desprovistas de cualquier afecto genuino o preocupación real. Él aparecía esporádicamente, siempre impecable en sus trajes a medida, oliendo a colonia cara y a éxito corporativo, pero con la mente en otro lugar. Cuando entraba en la habitación, no la miraba a los ojos. Miraba su reflejo en los espejos o revisaba las notificaciones en su teléfono de última generación. Sus preguntas sobre el embarazo eran técnicas, casi burocráticas. ¿Qué dijo el médico hoy? ¿Estás tomando las vitaminas? ¿Ya no estás hinchada? No había caricias espontáneas ni palabras de aliento, solo una gestión eficiente de un activo familiar que debía estar listo para el momento del parto. Aisha sentía cómo se encogía ante su presencia, intentando ocupar menos espacio, intentando ser la esposa perfecta e invisible que no causaba problemas ni exigía atención emocional. Sin embargo, la crueldad más refinada de Julián no residía en su ausencia, sino en la utilización pública de la imagen de Aisha para su beneficio social. A menudo, interrumpía su soledad para grabar un video rápido para sus redes sociales, acercándose a ella con una sonrisa prefabricada y una actitud de esposo devoto. «Aquí estamos, luchando juntos. Ella es mi guerrera», decía a la cámara, besando su frente con labios fríos mientras su mano apretaba su hombro con un poco más de fuerza de la necesaria. En cuanto la luz roja de grabación se apagaba, la sonrisa desaparecía instantáneamente, reemplazada por una mueca de aburrimiento, y él se alejaba sin decir una palabra más, dejándola allí, utilizada y vacía. Esos momentos eran dagas en el corazón de Aisha, confirmándole que su dolor y su lucha
no eran más que contenido para alimentar el ego insaciable de su marido. Aisha pasaba horas frente a su antiguo escritorio de trabajo, donde los planos de proyectos arquitectónicos inconclusos acumulaban una fina capa de polvo, testigos mudos de una carrera brillante interrumpida. Sus manos, que antes trazaban líneas firmes y creaban estructuras complejas, ahora temblaban levemente debido a la medicación y el estrés constante. Recordaba la satisfacción de ver un edificio levantarse, la sensación de control y poder creativo, y lo comparaba con su realidad actual de impotencia absoluta. La identidad de la mujer profesional, independiente y fuerte, se había diluido, reemplazada por la etiqueta de esposa enferma, una carga que sentía pesar en la atmósfera de la casa. A veces, intentaba dibujar, pero la inspiración estaba bloqueada por la ansiedad y el miedo al futuro, dejándola sola frente a hojas en blanco que reflejaban su vacío interior. La soledad se veía agravada por el aislamiento geográfico y social que Julián había orquestado sutilmente a lo largo de los meses. La mansión estaba ubicada en una urbanización exclusiva, lejos del bullicio de la ciudad y desconectada del transporte público, convirtiéndola en una isla inaccesible para la familia y amigos de clase media de Aisha. «Es mejor que descanses. No quiero que las visitas te agiten», decía él con una falsa preocupación, cortando efectivamente sus lazos con el mundo exterior. Aisha pasaba días enteros sin hablar con nadie más que el personal doméstico, quienes mantenían una distancia profesional estricta, instruidos probablemente para no confraternizar demasiado. Su teléfono era su única ventana al exterior, pero incluso eso le dolía. Al ver las vidas normales de sus amigos continuar mientras ella permanecía estancada en ese lujo silencioso y estéril. La noticia de la fiesta de revelación de género y baby shower llegó no como una propuesta, sino como un decreto imperial que no admitía discusión. Julián entró una tarde, eufórico no por el bebé, sino por la lista de confirmaciones de invitados VIP e influencers que asistirían al evento. «Será algo grande, Aisha. Bueno para la marca, bueno para nosotros», anunció, ignorando por completo el estado físico lamentable en el que ella se encontraba. Cuando ella intentó protestar, argumentando que se sentía débil y que el médico había recomendado reposo absoluto, él la cortó con una mirada gélida. «¿Vas a ser egoísta ahora? He organizado todo esto por ti. Lo mínimo que puedes hacer es sonreír y estar presente». La manipulación era tan flagrante que dolía físicamente, pero Aisha, agotada y temiendo una discusión que elevara su presión arterial, simplemente asintió, resignada a ser el accesorio en su propio drama. Los días previos al evento fueron una tortura de preparativos invasivos que transformaron la mansión en un escenario de producción cinematográfica. Decoradores, floristas y técnicos de iluminación invadieron su espacio personal, moviendo muebles y colgando arreglos florales extravagantes sin consultarle absolutamente nada. Aisha se veía obligada a refugiarse en su habitación, escuchando el ajetreo y las risas de extraños que tomaban posesión de su hogar. Se sentía como un fantasma en su propia casa, observando cómo construían un escenario de felicidad perfecta para una familia que se estaba desmoronando en privado. La ironía era amarga. Celebraban la llegada de una vida nueva, mientras ignoraban por completo el sufrimiento de la mujer que la portaba, priorizando la estética de la fiesta sobre la salud de la madre y el hijo. La noche anterior a la fiesta, el insomnio atacó a Aisha con una ferocidad renovada, manteniéndola despierta mientras Julián dormía profundamente a su lado. El silencio de la noche amplificaba sus miedos más profundos. Miedo al parto, miedo a no ser suficiente, miedo a que algo terrible estuviera a punto de suceder. Se levantó con dificultad y se dirigió al baño, mirándose en el espejo con una honestidad brutal bajo la luz fluorescente. Vio las ojeras profundas, la piel pálida, la tristeza infinita en sus ojos oscuros que solían brillar con inteligencia y humor. No reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Esa figura frágil y asustada no era ella. Tocó su reflejo con una mano temblorosa, prometiéndose a sí misma que, pasara lo que pasara mañana, protegería a su hijo con su vida, aunque eso significara enfrentarse al mundo entero. La mañana del evento amaneció con un cielo azul insultantemente perfecto.
como si la naturaleza misma estuviera conspirando para iluminar la farsa que estaba por representarse. Desde temprano, un equipo de estilistas contratados por Julián irrumpió en su habitación, no para cuidarla, sino para arreglarla, como si fuera un maniquí defectuoso. Le aplicaron capas de maquillaje para cubrir la palidez y el cansancio, peinaron su cabello con tirones impacientes y criticaron sutilmente su hinchazón. «Vamos a tener que usar mucho contorno hoy, querida», comentó uno de ellos con un tono condescendiente que le revolvió el estómago. Aisha permaneció en silencio, dejándose manipular, sintiéndose cada vez más desconectada de su propio cuerpo, convertida en un objeto de exhibición listo para ser consumido visualmente por los invitados y las cámaras. El vestido que Julián había elegido para ella era hermoso, pero impráctico. Una tela de lino costosa que se arrugaba con facilidad y que no estaba diseñada para una mujer sentada en una silla de ruedas. Al ponérselo, Aisha se sintió expuesta e incómoda, consciente de cómo la prenda marcaba su cuerpo de una manera que no le favorecía en su estado actual. Necesitó ayuda para subir el cierre, una tarea íntima realizada por una asistente desconocida que la miraba con impaciencia. Cuando finalmente estuvo lista, Julián entró para la inspección final. No le dijo que estaba hermosa, simplemente asintió con la cabeza, verificando que cumpliera con los estándares estéticos del evento. «Trata de mantener la postura», fue su único comentario antes de darse la vuelta y salir, dejándola con un nudo en la garganta y las lágrimas picando en sus ojos recién maquillados. El descenso hacia el jardín fue un viaje solitario en el ascensor de servicio, ya que la escalera principal estaba siendo preparada para la gran entrada de Julián. Al salir al exterior, el calor del mediodía la golpeó de lleno, mezclado con el zumbido creciente de las conversaciones y la música ambiental. Desde su posición baja en la silla de ruedas, el mundo parecía gigantesco y amenazante. Las piernas de los invitados formaban un bosque de pantalones de lino y vestidos de seda que bloqueaban su visión. Nadie parecía notar su presencia al principio. Todos estaban demasiado ocupados admirando la decoración y tomando cócteles, sumergidos en la burbuja de frivolidad que Julián había creado. Aisha se sintió infinitamente pequeña, una espectadora no invitada en la celebración de su propia maternidad, buscando desesperadamente un rincón de sombra donde pudiera esconderse. Fue entonces cuando la vio por primera vez con claridad. Valeria estaba de pie junto a la barra, riendo ruidosamente con un grupo de hombres, brillando con una vitalidad y una arrogancia que contrastaban dolorosamente con el estado de Aisha. No era solo su belleza o su vestido blanco provocativo, era la forma en que se movía, con la seguridad de quien se sabe dueña del territorio. Cuando Valeria giró la cabeza y sus miradas se cruzaron, Aisha no vio simpatía ni saludo, vio un desafío frío y calculado, una mirada de depredador evaluando a una presa herida. En ese instante, un escalofrío recorrió la columna de Aisha, una intuición primitiva y aterradora de que esa mujer no era solo una invitada más, sino una amenaza activa que había venido a reclamar algo más que atención. La atmósfera del jardín, aunque visualmente deslumbrante, estaba cargada de una electricidad estática negativa que erizaba la piel. Aisha se obligó a sonreír a los pocos invitados que se acercaron a saludarla por compromiso, respondiendo a sus preguntas superficiales con frases cortas y educadas. Sentía cómo la observaban, no con admiración, sino con esa curiosidad morbosa reservada para las tragedias ajenas. Buscaban grietas en su fachada, señales de colapso, detalles jugosos para comentar más tarde en privado. Julián se movía entre la multitud como un pez en el agua, encantador y magnético, evitando deliberadamente acercarse a la zona donde ella estaba estacionada. La soledad en medio de la multitud era abrumadora, un peso físico que amenazaba con aplastarla contra el respaldo de su silla. A medida que avanzaba la tarde y el sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas y dramáticas sobre el césped, la tensión en el cuerpo de Aisha se volvió casi insoportable. Su vientre se tensaba con contracciones falsas, reacciones somáticas al estrés extremo y a la hostilidad ambiental. Observaba cómo Julián y Valeria interactuaban a lo lejos, toques sutiles, miradas cómplices,
risas compartidas que la excluían violentamente. Cada gesto entre ellos era una bofetada pública, una confirmación de sus peores sospechas que nadie más parecía querer ver. Aisha apretó los reposabrazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos, intentando anclarse a la realidad, intentando no gritar, intentando sobrevivir a las horas que faltaban para que terminara la farsa. Justo antes del momento de los discursos, Aisha sintió una necesidad urgente de ir al baño, una presión física que se sumaba a su angustia emocional. Hizo una señal a Julián, quien se acercó con molestia visible en su rostro perfecto. Al susurrarle su necesidad, él rodó los ojos y le negó la ayuda, dejándola allí, atrapada y humillada. Fue en ese preciso instante, bajo la luz dorada y cruel del atardecer, cuando Aisha comprendió que no había salida fácil. Miró a su alrededor, a los rostros sonrientes y vacíos, a la opulencia indiferente, y sintió que el aire se volvía denso, como antes de una tormenta devastadora. El escenario estaba listo, los actores posicionados, y el destino, implacable y trágico, estaba a punto de dar la señal para que comenzara el acto final de su caída. La relación entre Aisha y Julián no siempre fue este campo minado de silencios hostiles y desprecios velados. Hubo un tiempo, que ahora parecía pertenecer a otra vida, en el que eran el equipo dorado, la arquitecta visionaria y el heredero ambicioso construyendo un imperio juntos. Sin embargo, esa imagen brillante se había corroído lentamente, capa tras capa, como el metal expuesto a la sal del mar, revelando una estructura subyacente hecha de narcisismo y control. Julián no se transformó de la noche a la mañana. Fue una metamorfosis calculada, donde los cumplidos se volvieron críticas constructivas, y las críticas evolucionaron hacia insultos disfrazados de bromas crueles. Ante la sociedad, él seguía interpretando el papel del esposo devoto y protector, una actuación digna de un premio, manteniendo una máscara de perfección tan pulida que nadie podía ver la podredumbre que ocultaba, salvo Aisha, quien vivía atrapada detrás del escenario de esa farsa. La violencia de Julián era sigilosa, carente de marcas moradas visibles, una tortura psicológica diseñada para desmantelar la cordura de Aisha sin dejar evidencia forense. Utilizaba el gaslighting con una maestría aterradora, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad cada vez que ella cuestionaba su frialdad o sus ausencias injustificadas. «Estás hormonal, te estás inventando cosas otra vez», le repetía con una voz calmada y paternalista, que la hacía sentir pequeña y desequilibrada. Cada vez que ella intentaba expresar su dolor o su soledad, él giraba el argumento para convertirse en la víctima de una esposa demandante y paranoica. Esta manipulación constante había erosionado la autoestima de Aisha, dejándola en un estado de confusión permanente, caminando sobre cáscaras de huevo en su propia casa, aterrorizada de provocar una reacción que confirmara que ella era, en efecto, la carga insoportable que él describía. Valeria no era un elemento nuevo en esta ecuación tóxica, sino una presencia que se había infiltrado gradualmente bajo el pretexto de ser una socia estratégica indispensable para los negocios de la familia. Al principio, sus interacciones parecían profesionales, pero con el tiempo, Aisha notó cómo Valeria comenzaba a ocupar los espacios que le correspondían a ella, tomando decisiones sobre la casa, los viajes y ahora, sobre el evento del bebé. La rubia despampanante representaba todo lo que Aisha había perdido: movilidad, libertad y la atención sexual de Julián. Frente a Aisha, Valeria destilaba una dulzura venenosa, ofreciendo ayuda que en realidad resaltaba la discapacidad de la esposa, tratándola con una condescendencia infantilizante que la anulaba como mujer adulta y capaz. Era una danza de humillación sutil, donde Valeria y Julián compartían un lenguaje secreto de miradas, excluyendo a Aisha de su propio matrimonio. El embarazo, que debería haber sido el pegamento para reparar las grietas de su unión, se convirtió en el catalizador final del desprecio de Julián hacia la fragilidad humana. Él quería un heredero para asegurar su legado, un trofeo genético, pero despreciaba profundamente el proceso biológico desordenado y vulnerable que conllevaba gestarlo. La preeclampsia y el reposo en cama de Aisha no despertaron su compasión,
sino su disgusto. Para un hombre obsesionado con la estética y la fuerza, la enfermedad de su esposa era una ofensa personal, una falla en su búsqueda de la perfección. La miraba no como a la madre de su hijo, sino como a un envase defectuoso que estaba complicando su agenda social. Sus comentarios sobre su cuerpo cambiante eran dagas afiladas, sugerencias sutiles sobre su peso, comparaciones odiosas con mujeres que se cuidaban más, reforzando la idea de que su valor residía únicamente en su apariencia física. La inmovilidad física de Aisha se había convertido en el arma definitiva de control para Julián, otorgándole un poder absoluto sobre su existencia diaria. Antes, ella tenía su propia carrera, sus cuentas bancarias y su coche. Ahora, dependía de él para salir, para comer, e incluso para las necesidades más básicas si el servicio no estaba disponible. Él administraba esta dependencia con una crueldad pasiva, haciéndola esperar deliberadamente, ignorando sus llamadas o colocando objetos fuera de su alcance, solo para recordarle quién tenía el mando. La silla de ruedas no era solo un instrumento médico, sino el símbolo tangible de su sumisión forzada. Julián disfrutaba de esta dinámica. Se sentía grande al lado de su pequeñez, poderoso ante su indefensión. La jaula de oro estaba cerrada con llave, y él tenía la única copia en su bolsillo, junto con su teléfono lleno de secretos. En medio de la fiesta, esta dinámica perversa se desarrollaba a plena luz del día, invisible para los invitados, pero ensordecedora para Aisha. Julián se acercaba a ella cada vez que un fotógrafo estaba cerca, posando su mano sobre su hombro con una presión que rozaba el dolor, sonriendo para el flash mientras le susurraba al oído: «No pongas esa cara de mártir, me estás avergonzando». En cuanto la cámara se alejaba, la mano desaparecía y la sonrisa se apagaba como un interruptor, dejándola sola en medio del bullicio. Aisha observaba cómo él se transformaba instantáneamente al hablar con otros, derrochando carisma y calidez, y sentía una punzada de celos no románticos, sino humanos. Envidiaba a los extraños que recibían la amabilidad que a ella se le negaba sistemáticamente. Era un espectáculo de horror privado en un escenario público, una tortura psicológica ejecutada entre canapés y champán. Dentro de la mente de Aisha, se libraba una guerra civil devastadora entre la realidad brutal que vivía y la esperanza desesperada que se negaba a morir. Parte de ella, la arquitecta lógica y analítica, sabía que el hombre con el que se había casado había desaparecido, consumido por su propio ego y crueldad. Pero otra parte, la mujer enamorada y vulnerable, buscaba frenéticamente justificaciones para su comportamiento. El estrés del trabajo, el miedo a la paternidad, la presión social. Se culpaba a sí misma en las noches de insomnio, preguntándose si había sido demasiado aburrida, si había perdido su atractivo, si merecía este trato por haber enfermado. Esta culpa era el último grillete que la mantenía atada emocionalmente a él. Una trampa psicológica que le impedía ver que la víctima nunca es culpable del abuso de su verdugo. Sin embargo, mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar y las sombras se alargaban sobre el jardín, algo en el interior de Aisha comenzó a cambiar, una fractura silenciosa en su negación. Observó a Julián reírse de algo que Valeria le susurró, vio la intimidad física descarada entre ellos, y sintió un frío que no provenía de la temperatura ambiente. La esperanza se estaba desangrando, reemplazada por una claridad aterradora. No había redención posible para él, ni salvación para su matrimonio. La mirada que Julián le lanzó desde el otro lado de la piscina no tenía ni un rastro de humanidad. Era la mirada de alguien que observaba un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Aisha comprendió entonces, con un terror profundo en sus entrañas, que la indiferencia había dado paso a algo mucho más oscuro y peligroso, y que la tragedia era ahora no solo posible, sino inevitable. Julián se movía por la terraza con la precisión depredadora de un tiburón en aguas cristalinas. Su traje de lino italiano color crema impecable, sin una sola arruga que delatara el calor sofocante de la tarde. Su belleza física era innegable y peligrosa. Tenía esa simetría facial que las cámaras adoraban, y una sonrisa ensayada que mostraba la cantidad exacta de dientes blanqueados para parecer accesible pero superior. Sin embargo, para quien observara con atención, sus ojos azules carecían de temperatura.
Eran dos pozos de hielo seco que escaneaban el entorno, calculando el valor social de cada interacción. No conversaba, transaccionaba. Cada apretón de manos era una inversión, cada carcajada una estrategia de marketing personal. La copa de cristal en su mano, llena de un líquido ámbar envejecido, no era para beber, sino un cetro que blandía con elegancia, marcando el ritmo de una fiesta que él dirigía como un director de orquesta sociópata, obsesionado con la sinfonía de su propia grandeza. Bajo esa fachada de anfitrión perfecto, la psicología de Julián operaba como una maquinaria fría y eficiente, desprovista de los frenos morales que la empatía suele imponer a los seres humanos comunes. Veía a las personas como extensiones de su voluntad o como obstáculos a eliminar. Aisha había pasado trágicamente de ser lo primero a lo segundo. Su desprecio por ella no era pasional ni caliente, sino un disgusto clínico, similar al que uno siente por una mancha persistente en una camisa costosa. La miraba desde la distancia y sentía una irritación profunda por su sola existencia en el espacio que él había curado con tanto esmero. Su silla de ruedas rompía la armonía visual, su vientre abultado le recordaba obligaciones biológicas desagradables, y su tristeza era una nota discordante en su himno de felicidad prefabricada. Para Julián, la debilidad era el único pecado capital, y su esposa se había convertido en la encarnación viva de ese pecado. Valeria, por su parte, orbitaba alrededor de Julián con la fuerza gravitacional de un cuerpo celeste maligno, vestida en un traje blanco ceñido que dejaba muy poco a la imaginación y que competía descaradamente con el protagonismo que debería tener la madre. Su presencia no era sutil, era una declaración de guerra olfativa y visual, envuelta en una nube de perfume dulce y empalagoso que invadía el espacio personal de cualquiera que se le acercara. No actuaba como una invitada, sino como la dueña en funciones, dando instrucciones a los camareros y recolocando los arreglos florales con gestos teatrales de autoridad. Su cabello rubio platino, perfectamente peinado en ondas de Hollywood, brillaba bajo el sol como una corona usurpada, y sus uñas largas y manicuradas tamborileaban constantemente sobre la pantalla de su teléfono, ansiosas por capturar y distorsionar la realidad para su audiencia digital. La complicidad entre Julián y Valeria era una corriente eléctrica visible que cargaba el aire de tensión sexual y conspiración, una energía oscura que todos notaban, pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Se comunicaban en un código de miradas fugaces y sonrisas torcidas, compartiendo chistes privados a expensas de los demás, especialmente de Aisha. Cuando se cruzaban, sus cuerpos se rozaban accidentalmente, con una familiaridad que iba mucho más allá de la amistad o la sociedad de negocios, violando las fronteras del respeto matrimonial frente a cientos de testigos. Valeria le limpiaba una supuesta pelusa de la solapa a Julián con una lentitud deliberada, mientras él se dejaba hacer, disfrutando de la adoración pública y de la humillación tácita que esto infligía a su esposa, quien observaba la escena desde su rincón de exilio forzado. El ambiente de la fiesta, diseñado para ser un oasis de lujo y relajación, se estaba transformando para Aisha en una cámara de tortura sensorial y psicológica de alta gama. El sol, que al principio parecía agradable, ahora caía a plomo, reflejándose en las superficies blancas con un resplandor cegador que le provocaba migraña y náuseas. El murmullo constante de las conversaciones superficiales, mezclado con la música deep house repetitiva, creaba un zumbido opresivo que le impedía pensar con claridad. El olor a mariscos y carnes asadas, que debería ser apetitoso, se le antojaba revulsivo, mezclado con el aroma metálico de su propio miedo. Cada elemento del decorado, desde los globos dorados hasta las fuentes de champán, parecía burlarse de su dolor, recordándole que estaba atrapada en una celebración de la vida, donde ella se sentía morir lentamente por dentro. La crueldad comenzó a escalar a través de pequeños actos de negligencia calculada que, aislados, parecían inocentes, pero que en conjunto formaban un patrón de abuso sistemático. Los camareros, instruidos sutilmente o contagiados por la actitud del patrón, pasaban de largo junto a Aisha con las bandejas llenas, ignorando sus gestos tímidos para pedir agua. Cuando finalmente logró detener a uno, Julián apareció de la nada, interceptando la copa con una sonrisa gélida,
No, no le des eso. Está reteniendo líquidos. Mejor que espere un poco, dijo con una voz falsamente preocupada, retirando la bebida del alcance de sus manos secas. El camarero asintió y se retiró, dejando a Aisha con la palabra en la boca y la sed quemándole la garganta, mientras Julián se bebía el agua frente a ella con un placer sádico, mirándola fijamente a los ojos. Las interacciones verbales se volvieron dardos envenenados lanzados con precisión quirúrgica en medio del ruido de la fiesta, inaudibles para el resto pero devastadores para el objetivo. Julián se inclinó sobre la silla de ruedas bajo el pretexto de acomodarle el cabello para una foto y le susurró al oído: ¿podrías intentar no parecer un cadáver? Estás arruinando la estética del video. Aisha se estremeció, sintiendo su aliento caliente y con olor a alcohol como una violación de su espacio íntimo. Me siento mal, Julián. Necesito ir adentro, suplicó ella en un susurro desesperado. Él se apartó bruscamente, con una expresión de asco, y respondió en voz alta para que los cercanos escucharan: «Ay, cariño, siempre tan delicada. Trata de aguantar un poquito más por nuestros invitados. No seas aguafiestas». Valeria, aprovechando la vulnerabilidad de Aisha, se acercó con su teléfono en modo de grabación, invadiendo su espacio personal con la lente de la cámara como si fuera un arma. «Miren a la futura mamá. ¿No se ve cansada?», narró para sus seguidores con un tono de falsa simpatía, haciendo un zoom cruel a las ojeras y a los tobillos hinchados de Aisha. «Es tan difícil el embarazo para algunas, ¿verdad, amiga? Menos mal que Julián es un santo y te cuida tanto». Aisha intentó cubrirse el rostro con las manos, avergonzada, pero Valeria se rió y apartó sus manos suavemente pero con fuerza. «No te tapes, tonta, que la gente quiere ver la realidad, sin filtros», dijo, guiñando un ojo a la cámara, convirtiendo el sufrimiento ajeno en un espectáculo de telerrealidad grotesco. La tensión en el aire se volvió espesa, casi irrespirable, como la atmósfera cargada de electricidad antes de que caiga un rayo devastador. Los invitados, aunque seguían bebiendo y riendo, empezaron a notar la extraña dinámica. Se formaban pequeños grupos que murmuraban y lanzaban miradas furtivas hacia el trío, intuyendo que algo oscuro se estaba gestando bajo la superficie brillante del evento. Sin embargo, nadie intervino. La autoridad social y económica de Julián actuaba como un campo de fuerza que repelía cualquier intento de decencia o intervención moral. El miedo a perder el favor del anfitrión, o simplemente la apatía de la clase privilegiada, los mantenía como espectadores pasivos de un drama que se volvía cada vez más peligroso. El momento de los discursos fue el preludio oficial del desastre, una exhibición de narcisismo que dejó a Aisha completamente marginada. Julián tomó el micrófono en el centro del jardín, de pie sobre una pequeña tarima improvisada, y comenzó a hablar sobre el legado, el futuro y el éxito, sin mencionar ni una sola vez el nombre de su esposa o su sacrificio. Hablaba del bebé como si fuera una adquisición empresarial, un nuevo edificio en su portafolio de activos. Aisha, relegada a un lado en su silla, escuchaba las palabras vacías mientras sentía cómo las contracciones falsas se volvían más rítmicas y dolorosas, su cuerpo reaccionando al estrés extremo con señales de alarma que nadie estaba dispuesto a escuchar. Fue entonces cuando Valeria subió al escenario, no invitada, pero tampoco detenida, tomando el micrófono con una familiaridad que hizo arquear las cejas a más de uno. «Julián es tan modesto», ronroneó, poniendo una mano sobre el pecho de él. «Pero todos sabemos quién es el verdadero arquitecto de esta familia». La humillación pública fue doble. Por un lado, la usurpación del lugar de la esposa. Por otro, el borrado total de la carrera de Aisha, quien era la verdadera arquitecta literal de la pareja. Julián sonrió, complacido por el halago, y rodeó la cintura de Valeria con su brazo, creando una imagen de pareja poderosa que excluía visual y emocionalmente a la mujer embarazada, sentada en las sombras a pocos metros de ellos. Al terminar los discursos, la multitud aplaudió mecánicamente, y Julián anunció que era el momento de la foto oficial antes de la revelación del género. «Vamos al borde de la piscina. La luz es mejor allí», ordenó, señalando un área elevada del jardín que tenía un desnivel arquitectónico peligroso de concreto y césped hacia una zona inferior. Aisha sintió un pánico instintivo al ver el lugar.
Era estrecho, sin barandillas, puramente estético y completamente inseguro para una silla de ruedas. Julián, ahí no, por favor, es peligroso, intentó decir, pero su voz se perdió entre los aplausos y la música que volvía a subir de volumen. Sin esperar su consentimiento, Julián caminó hacia ella y agarró las manijas de la silla de ruedas con un movimiento brusco, comenzando a empujarla hacia el lugar elegido. No fue un empuje suave, fue una tracción agresiva que hizo sacudir la cabeza de Aisha hacia atrás. «Deja de quejarte, solo es una foto», le gruñó desde atrás, empujándola a través del césped irregular que hacía vibrar dolorosamente su columna. Aisha se aferró a los reposabrazos, sintiéndose como una prisionera siendo trasladada al cadalso, mientras los invitados se abrían paso, sonriendo y levantando sus copas, ajenos al terror que se reflejaba en los ojos de la protagonista. Llegaron al borde del desnivel, una plataforma de mármol que terminaba abruptamente sobre una caída de medio metro hacia una zona de césped duro y piedras decorativas. Julián maniobró la silla con impaciencia, girándola para que quedara de espaldas al vacío, buscando el ángulo perfecto donde el sol del atardecer creara un halo dorado detrás de ellos. Más a la derecha, la luz no me da bien, instruyó Valeria, quien ya estaba posando, haciendo boca de pato, para las pruebas de cámara de su teléfono. Aisha miró hacia abajo y sintió vértigo. Las ruedas traseras estaban peligrosamente cerca del borde, y el terreno no estaba perfectamente nivelado. «Pon el freno, Julián, por favor». «Se mueve», suplicó Aisha, sintiendo cómo la silla oscilaba levemente con cada movimiento de él. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, un tambor de guerra anunciando la catástrofe. Julián ignoró su súplica, demasiado ocupado arreglándose el nudo de la corbata y verificando su reflejo en la pantalla del celular de Valeria. «¿Estás segura? Deja la histeria», respondió con desdén, sin siquiera mirar hacia las ruedas. La negligencia ya no era pasiva, era una apuesta activa contra la seguridad de su esposa e hijo. Valeria, buscando el encuadre más dramático, se acercó aún más, invadiendo el poco espacio seguro que quedaba. «Julián, ponte detrás de ella, pero no la tapes, que se vea la barriga», dirigió ella como una directora de cine cruel. Julián se colocó detrás de la silla, pero en lugar de sujetarla con firmeza, apoyó sus manos con negligencia sobre los hombros de Aisha, usándola como un simple mueble de apoyo. El peso de sus manos no era reconfortante, era opresivo, empujándola imperceptiblemente hacia abajo, comprimiendo su columna y aumentando su sensación de inestabilidad física y emocional. El live de Valeria ya estaba transmitiendo a miles de personas. «Hola a todos. Estamos a punto de revelar si es niño o niña. ¡Qué emoción!», gritaba a la cámara, mostrando una felicidad sintética. Luego giró la lente hacia Aisha, quien estaba pálida, sudando y con los ojos desorbitados por el miedo. «Miren a la mami. Está tan emocionada que no puede ni hablar», se burló Valeria, acercando el teléfono a la cara de Aisha. La intrusión era total. No había dónde esconderse, ni físicamente en el borde del precipicio, ni digitalmente ante la audiencia global que consumía su pánico como entretenimiento. «Sonríe, maldita sea», susurró Julián al oído de Aisha, pellizcando discretamente su hombro. Un dolor agudo que la hizo sobresaltarse. El movimiento brusco de Aisha hizo que la silla se desplazara unos milímetros hacia atrás. La rueda izquierda quedó suspendida en el aire por una fracción de segundo antes de volver a tocar el borde del mármol. «Cuidado», gritó alguien entre los invitados, pero la advertencia llegó tarde y fue ignorada por los protagonistas del drama. Julián se rió, una risa seca y nerviosa. «Tranquilos, tengo todo bajo control», mintió, soltando el respaldo de la silla para posar con los brazos abiertos, dejando a Aisha sin ningún anclaje de seguridad. El tiempo pareció ralentizarse de nuevo. Aisha sintió la brisa vespertina, ahora fría, golpeando su nuca mojada por el sudor. Podía oler el perfume de Valeria, podía ver la textura del lino en el traje de Julián, podía escuchar el zumbido de un insecto volando cerca. Sus manos buscaron frenéticamente las palancas de los frenos manuales de la silla, pero sus dedos, torpes por la hinchazón y el temblor, resbalaron sobre el metal liso. Miró a Julián,
buscando un último vestigio de humanidad, pero solo encontró unos ojos vacíos que miraban a la cámara, obsesionados con su propia imagen, ciegos al peligro inminente que él mismo había orquestado. En ese instante de silencio suspendido, justo antes de que la gravedad reclamara su tributo, Aisha supo con certeza absoluta que iba a caer. No fue una premonición mágica, sino un cálculo físico inevitable. Julián dio un paso sutil para acercarse más a Valeria, y su cadera golpeó, accidentalmente, el mango derecho de la silla. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente. El equilibrio precario se rompió. La silla se inclinó hacia atrás, cruzando el punto de no retorno. El grito de Aisha se formó en su garganta, pero no tuvo tiempo de salir antes de que el mundo se invirtiera, y el cielo azul comenzara a girar violentamente, marcando el fin de la fiesta y el comienzo del horror. El contacto físico que desencadenó la catástrofe fue obscenamente sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero para Aisha se sintió como el impacto de un mazo contra los cimientos de su vida. La cadera de Julián golpeó la empuñadura de goma de la silla de ruedas no con la torpeza de un accidente, sino con la precisión calculada de quien empuja una pieza de ajedrez fuera del tablero. El sonido de la fricción de las ruedas traseras perdiendo su agarre sobre el borde del mármol pulido resonó como un chirrido agónico, un grito metálico que anunció la rendición de la física ante la maldad humana. En esa fracción de segundo, el tiempo se fracturó. Aisha vio la mano de Julián retirarse rápidamente, no para agarrarla, sino para evitar ser arrastrado con ella, sus dedos abriéndose en el aire en un gesto de falsa sorpresa, mientras sus ojos permanecían fríos, observando el inicio de la trayectoria descendente, con una curiosidad científica desprovista de horror. La caída comenzó con una sensación de ingravidez nauseabunda, un momento suspendido en el vacío, donde el estómago de Aisha subió hasta su garganta, y el cielo azul perfecto se convirtió en un borrón giratorio de luz y color. Sus brazos se agitaron instintivamente hacia adelante, buscando un asidero que no existía, arañando el aire vacío en un intento patético de desafiar la gravedad. No hubo tiempo para procesar el pensamiento consciente de la muerte, solo una descarga primitiva de adrenalina que agudizó sus sentidos al máximo, permitiéndole ver el polvo flotando en los rayos del sol, y la expresión de triunfo mal disimulado en el rostro de Valeria. El mundo se inclinó violentamente hacia atrás, y la silla de ruedas, que hasta entonces había sido su soporte vital, se transformó en una jaula de acero pesado que la arrastraba hacia el abismo, girando sobre su eje para aplastarla bajo su propio peso inerte. El impacto contra el suelo inferior no fue un golpe seco, sino una colisión brutal y compleja que sacudió cada hueso de su esqueleto con una violencia sísmica. Primero golpeó el metal de la silla contra el borde de concreto del desnivel, produciendo un estruendo industrial que cortó la música de la fiesta de tajo. Inmediatamente después, el cuerpo de Aisha aterrizó de costado sobre el césped duro y las piedras decorativas, un golpe sordo y enfermizo que expulsó todo el aire de sus pulmones en un gemido ahogado. Sintió como su hombro crujía bajo la presión, pero el verdadero terror llegó milisegundos después, cuando el peso de la silla rebotó y el reposapiés metálico golpeó lateralmente su vientre abultado, un impacto directo contra el santuario donde residía su hijo, enviando una onda de choque a través del líquido amniótico que reverberó en su propia alma. El dolor que siguió fue cegador, una explosión blanca y roja que irradió desde su abdomen hacia su columna vertebral, paralizando sus terminaciones nerviosas y nublando su visión con manchas oscuras. No era el dolor de un hueso roto o un rasguño superficial, era un dolor visceral, profundo y aterrador, la sensación inconfundible de algo desgarrándose en su interior, una ruptura biológica que gritaba peligro mortal. Aisha intentó inhalar, pero su diafragma estaba espasmódico por el golpe, obligándola a boquear como un pez fuera del agua, tragando polvo y briznas de hierba. El mundo exterior se amortiguó. Los sonidos se volvieron lejanos y acuáticos, como si estuviera hundiéndose en un océano profundo, y lo único que podía escuchar con claridad atronadora era el latido irregular y frenético de su propio corazón, bombeando pánico a través de sus venas colapsadas. Mientras ella luchaba por respirar en el suelo, la reacción inmediata de Julián y Valeria
Desafió toda lógica humana y decencia básica, congelando la sangre de quien pudiera observarlos de cerca. No hubo gritos de horror ni carreras para auxiliarla. En su lugar, una risa aguda y nerviosa brotó de los labios de Valeria, como si acabara de presenciar una payasada en un circo barato. ¡Ay, no! ¡Se cayó!, exclamó, pero no dejó de grabar. Su mano, firme y entrenada, mantuvo el teléfono enfocado en la figura retorcida de Aisha, haciendo zoom para capturar el fail perfecto para sus historias. Julián, por su parte, soltó una carcajada corta y seca, sacudiendo la cabeza con una mezcla de incredulidad fingida y desdén real. «Te dije que te estuvieras quieta», le gritó desde arriba, invirtiendo la culpa instantáneamente, convirtiendo a la víctima en la responsable de su propia desgracia ante la audiencia presente y virtual. El efecto espectador se apoderó de la multitud de invitados con una fuerza paralizante, transformando el jardín en una galería de estatuas vivientes vestidas de lino y seda. Las copas de champán quedaron suspendidas a medio camino de las bocas. Las sonrisas se congelaron en rictus de confusión, y los murmullos cesaron abruptamente, dejando un silencio denso y pesado que amplificaba los gemidos de Aisha. Nadie se movió durante esos primeros segundos cruciales. Estaban atrapados en la disonancia cognitiva de ver una tragedia en un entorno diseñado para la perfección. Algunos sacaron sus teléfonos instintivamente, condicionados por la era digital a documentar antes de ayudar, creando un muro de lentes negras que apuntaban hacia la mujer caída, consumiendo su dolor como un espectáculo morboso, en lugar de reaccionar con empatía humana. Desde su perspectiva a ras del suelo, la visión de Aisha se fragmentó en detalles grotescos y desorientadores que se grabarían en su memoria para siempre. Veía los zapatos de diseño de Julián y las sandalias de tacón de aguja de Valeria recortados contra el cielo brillante, haciéndolos parecer gigantes malévolos que la pisoteaban psicológicamente. La textura rugosa de las piedras decorativas se clavaba en su mejilla, y una fila de hormigas marchaba indiferente cerca de su mano, ajenas al drama humano. El sol, antes un símbolo de celebración, ahora era un foco interrogatorio que la deslumbraba, impidiéndole ver con claridad los rostros de quienes la rodeaban, reduciéndolos a sombras amenazantes que cuchicheaban y juzgaban su torpeza desde su pedestal de seguridad y salud física. Entonces, la realidad física de la tragedia se manifestó con un horror visual innegable que rompió el trance de la escena. Una sensación cálida y líquida comenzó a extenderse entre los muslos de Aisha, empapando la tela beige de su vestido de maternidad con una rapidez alarmante. Bajó la mirada con terror, forzando a su cuello dolorido a moverse, y vio cómo una mancha de color carmesí oscuro florecía en la falda, brillando intensamente bajo la luz del sol. El olor metálico y ferroso de la sangre golpeó sus fosas nasales, mezclándose con el aroma del césped cortado, provocándole una oleada de náuseas. No era solo un golpe, estaba sangrando, y la cantidad de sangre indicaba una hemorragia severa, una señal inequívoca de que la placenta o el útero habían sufrido daños catastróficos. El pánico de Aisha mutó instantáneamente de la preocupación por su propio cuerpo al terror absoluto por la vida de su hijo. Sus manos, temblorosas y manchadas de tierra, se arrastraron frenéticamente hacia su vientre, palpando la superficie dura y tensa del útero contraído. «Bebé, muévete, por favor, muévete», susurró con una voz quebrada que apenas era audible, ignorando el dolor agudo que le causaba cada movimiento. Esperó una patada, un giro, cualquier señal de vida, pero solo encontró un silencio aterrador en su interior, una quietud estática que contrastaba con la actividad vigorosa de minutos antes. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas, mezclándose con la suciedad de su rostro, mientras la certeza de la pérdida comenzaba a echar raíces en su mente traumatizada. En un intento desesperado por salvarse, Aisha trató de incorporarse, de arrastrarse lejos de la silla volcada y de las miradas crueles, activando un instinto de supervivencia animal. Clavó las uñas en la tierra, tensando los músculos de sus brazos, pero la mitad inferior de su cuerpo era un peso muerto, inútil y doloroso, que se negaba a responder. Se sentía como una mariposa clavada en un corcho,
aleteando inútilmente mientras sus captores observaban con fascinación científica. Cada centímetro que lograba moverse era una victoria pírrica que le costaba un dolor insoportable, dejándola exhausta y jadeante, dándose cuenta con una claridad devastadora de que estaba sola, completamente sola, en medio de una multitud de personas. La conciencia de Aisha comenzó a oscilar, parpadeando como una bombilla a punto de fundirse, mientras la pérdida de sangre y el shock sistémico cobraban su precio. Los bordes de su visión se tiñeron de negro, creando un efecto de túnel que la aislaba aún más del entorno. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad extrema, su mente alcanzó una lucidez cristalina sobre la naturaleza de su esposo. Miró hacia arriba una última vez y vio a Julián guardando su teléfono en el bolsillo, con una expresión de molestia calculada, preparándose para actuar el papel de viudo afligido o esposo preocupado. No había amor, no había arrepentimiento, solo estrategia. Aisha cerró los ojos dejándose caer sobre la hierba manchada de sangre, sabiendo que si sobrevivía a esto, la mujer que despertaría no sería la misma que cayó, sino alguien forjada en el fuego de esta traición imperdonable. El silencio sepulcral que siguió a la caída se rompió violentamente cuando una de las invitadas, una mujer joven vestida de seda rosa, soltó un alarido histérico al notar que la mancha de sangre en el césped comenzaba a tocar el borde de sus sandalias de marca. Ese grito funcionó como un detonador psíquico que hizo estallar la burbuja de irrealidad en la que estaban sumergidos los asistentes, desatando un caos colectivo inmediato y desordenado. La parálisis del efecto espectador se transformó en una estampida de pánico egoísta. Las copas de cristal cayeron al suelo destrozándose en 1000 pedazos, mezclando el champán caro con la tierra, mientras la gente retrocedía atropelladamente, no para buscar ayuda, sino para alejarse de la contaminación visual de la tragedia. El jardín, diseñado para la elegancia y el disfrute, se convirtió en un escenario de confusión grotesca, donde los instintos de preservación social chocaban con la brutalidad de la emergencia médica. Los miembros del personal de servicio, hasta ese momento invisibles y silenciosos en el fondo, fueron los únicos que reaccionaron con humanidad genuina, rompiendo el protocolo de servidumbre para atender la crisis. 2 camareros soltaron sus bandejas de plata con un estruendo metálico y corrieron hacia Aisha, arrodillándose en la tierra sin importarles manchar sus uniformes impolutos. Uno de ellos, con manos temblorosas pero decididas, intentó aplicar presión sobre la herida invisible en el vientre de Aisha, utilizando servilletas de lino, que se empaparon de rojo en cuestión de segundos. «Llamen a una ambulancia rápido», gritó con una voz que quebró la música lounge que aún sonaba incongruentemente de fondo, obligando finalmente al DJ, aturdido y pálido, a cortar el sonido, dejando el espacio lleno únicamente de jadeos, sollozos y murmullos de horror. Julián, al percibir que la situación había escalado de un simple incidente vergonzoso a una potencial escena del crimen o desastre de relaciones públicas, activó su mecanismo de defensa narcisista con una velocidad aterradora. Su rostro se contorsionó en una máscara de angustia teatral. Se agachó junto a Aisha, no para consolarla, sino para asegurarse de que los demás lo vieran, atendiendo a su esposa. «Aisha, Dios mío, te dije que esa silla no era segura», gritó para la audiencia, sembrando inmediatamente la narrativa de la falla mecánica o la torpeza de ella, lavándose las manos de su propia negligencia criminal. Sus manos revoloteaban sobre ella sin tocarla realmente, gestos vacíos diseñados para simular preocupación, mientras sus ojos escaneaban frenéticamente las reacciones de los invitados VIP, calculando el daño a su reputación en tiempo real. Valeria, por su parte, experimentó un momento de disonancia cognitiva al ver la sangre, pero su instinto de supervivencia digital prevaleció sobre cualquier empatía. Bajó el teléfono, pero no detuvo la grabación inmediatamente. Sus dedos se movieron con rapidez para finalizar el live, antes de que los comentarios negativos comenzaran a inundar la pantalla, guardando el video no como evidencia, sino como un activo para editar más tarde a su favor. «Fue un accidente»,
Ella se resbaló. Todos lo vimos. Comenzó a repetir en voz alta a quien quisiera escucharla, tratando de establecer una versión oficial de los hechos antes de que la verdad saliera a la luz. Su voz temblaba, no de pena, sino del miedo a ser implicada, y comenzó a retroceder sutilmente hacia la casa, buscando distanciarse del epicentro del desastre que ella misma había ayudado a provocar. Aisha, tendida en el suelo, sentía cómo su conciencia se fragmentaba y se disolvía como azúcar en agua caliente, entrando en un estado de shock hipovolémico avanzado. El dolor agudo inicial había dado paso a un frío intenso y penetrante que nacía de sus entrañas y se extendía hacia sus extremidades, entumeciendo sus dedos y sus pies. Los rostros de los camareros y de Julián se veían borrosos y distorsionados, como si los estuviera observando a través de un vidrio empañado o desde el fondo de una piscina. Las voces a su alrededor sonaban metálicas y lejanas, un eco ininteligible de gritos y órdenes contradictorias que no lograba descifrar. Su única ancla a la realidad era la mano firme del camarero, presionando su costado, y el pensamiento obsesivo y repetitivo de su bebé, una plegaria silenciosa que repetía mentalmente mientras la oscuridad amenazaba con tragarla. El sonido de las sirenas comenzó a escucharse en la distancia, un aullido creciente que se acercaba rápidamente, rompiendo la tranquilidad exclusiva de la urbanización privada. La llegada inminente de las autoridades y los servicios de emergencia introdujo un nuevo nivel de tensión en el ambiente. La realidad del mundo exterior estaba a punto de invadir el santuario protegido de Julián. Los guardias de seguridad de la urbanización llegaron primero, corriendo con radios en mano y rostros severos, tratando de establecer un perímetro alrededor de la piscina, empujando a los invitados curiosos hacia atrás. La presencia de uniformes y la atmósfera de procedimiento oficial transformaron la fiesta en una escena de investigación, haciendo que muchos de los asistentes comenzaran a buscar discretamente las salidas, temiendo verse involucrados en un escándalo policial. Julián se puso de pie para interceptar al jefe de seguridad, adoptando una postura de autoridad indignada para controlar la narrativa desde el primer segundo. «Es inaceptable que la ambulancia tarde tanto. Mi esposa está herida», ladró, proyectando su culpa hacia el sistema de emergencias, actuando como el esposo desesperado y exigente. Sin embargo, sus ojos no dejaban de mirar el teléfono de Valeria, quien ahora estaba en una esquina tecleando furiosamente, probablemente borrando pruebas o contactando a un abogado. La frialdad de su cálculo en medio de la sangre de su propia familia era un espectáculo grotesco que algunos invitados, los más observadores, empezaron a notar con una mezcla de repulsión y fascinación, susurrando entre ellos y cuestionando la versión del accidente. La reacción de la prensa informal fue inmediata y viral. Aunque no había periodistas oficiales, docenas de influencers y socialites presentes ya habían comenzado a subir fotos y textos crípticos a sus redes. Tragedia en la mansión. Oren por el bebé. Lo que acabamos de ver es horrible. El rumor digital se propagó más rápido que la ambulancia, y los teléfonos de todos comenzaron a vibrar con notificaciones y llamadas de curiosos externos. La desgracia de Aisha se estaba convirtiendo en tendencia global en tiempo real, escapando del control de Julián. Él se dio cuenta de esto al ver a varios invitados grabando la escena de los primeros auxilios desde lejos, y su rostro palideció, comprendiendo que la imagen perfecta que había construido durante años estaba siendo demolida píxel por píxel. Finalmente, los paramédicos irrumpieron en el jardín con una eficiencia brusca y necesaria, cargando maletines naranjas y una camilla amarilla brillante que contrastaba violentamente con la decoración minimalista. Apartaron a Julián sin miramientos y se arrodillaron junto a Aisha, cortando el costoso vestido de lino con tijeras médicas para exponer el abdomen y evaluar el daño. El sonido del velcro de los tensiómetros y las órdenes secas y profesionales, vía intravenosa, ahora, posible desprendimiento, prepara oxitocina, llenaron el aire, imponiendo la realidad cruda de la medicina sobre la frivolidad social. Aisha sintió el pinchazo de la aguja en su brazo, pero apenas reaccionó. Su mirada estaba fija en el cielo, que empezaba a teñirse de un naranja atardecer, preguntándose si esa sería la última luz que vería.
El ambiente sensorial se volvió una cacofonía insoportable para la protagonista semi-inconsciente. El olor a desinfectante y alcohol que emanaba de los paramédicos se mezcló de manera nauseabunda con el aroma de los canapés de salmón y el perfume dulce de las flores. Las luces estroboscópicas de la ambulancia, que había logrado entrar hasta el camino de acceso, rebotaban en las paredes blancas de la mansión, creando destellos azules y rojos que daban a la escena un aspecto de pesadilla alucinógena. Aisha sentía que el suelo se movía, una sensación de vértigo constante, mientras la levantaban con cuidado extremo para colocarla en la camilla rígida, sujetando su cuello y su cuerpo con correas que la hacían sentir más prisionera que protegida. Julián intentó subir a la ambulancia con ella, interpretando el papel de acompañante devoto hasta el final. «Voy con ella. Soy el esposo», dijo, intentando pasar por encima de un paramédico, pero fue detenido por una mano firme en su pecho, no de un médico, sino de uno de los guardias de seguridad privada que había llegado con el equipo médico. «¿Quién es usted?», preguntó Julián con arrogancia, tratando de apartar el brazo. El guardia no respondió, simplemente lo bloqueó físicamente con una mirada de advertencia que heló la sangre de Julián. No era un guardia normal. Su postura y su equipo sugerían un nivel de profesionalismo y amenaza que no encajaba con la seguridad de la urbanización. Algo estaba cambiando en la dinámica de poder. Una fuerza externa estaba tomando el control. Mientras la camilla comenzaba a rodar hacia la salida, el caos social alcanzó su punto máximo. Los invitados se agolpaban cerca de la puerta, algunos llorando, otros llamando a sus choferes, creando un cuello de botella de pánico y egoísmo. Se escuchaban fragmentos de conversaciones que destilaban juicio y morbo. «¿Viste cómo la empujó? No, fue la silla. Dicen que el bebé no se mueve». Aisha, desde su posición horizontal, veía pasar los rostros invertidos de las personas que minutos antes bebían su champán, ahora convertidos en máscaras de horror y curiosidad. Se sentía como un cadáver siendo sacado de la escena del crimen, expuesta y vulnerada hasta la médula, mientras su vida privada se desangraba públicamente en el camino de entrada de su propia casa. En medio de este torbellino de confusión, sirenas y gritos, una figura emergió desde el interior de la mansión, caminando contra la corriente de los invitados que huían. No corría, ni mostraba signos de pánico. Avanzaba con una calma imperturbable y una autoridad que parecía doblar el aire a su alrededor. Los guardias de seguridad que bloqueaban el paso se apartaron instintivamente al verlo, abriendo un corredor de silencio en medio del ruido. Aisha, con la visión borrosa y a punto de perder el conocimiento dentro de la ambulancia, logró captar una silueta oscura y poderosa recortada contra la luz del vestíbulo, un hombre alto y robusto cuya presencia irradiaba una energía que hizo que incluso Julián retrocediera un paso involuntariamente. El hombre se detuvo justo antes de la cinta de precaución que la seguridad estaba desplegando. No miró a la multitud, ni a las cámaras, ni a los paramédicos. Sus ojos estaban fijos en Julián con una intensidad depredadora, una mirada que prometía una retribución bíblica. No dijo una palabra, pero su silencio resonó más fuerte que las sirenas. Era Marcus, el titán, cuya identidad real y conexión con Aisha eran desconocidas para la mayoría de los presentes, incluido Julián. Su llegada no fue la de un invitado más, sino la de un juez ejecutor entrando en la sala del tribunal. Llevaba un traje oscuro impecable, y en su mano sostenía un teléfono satelital cerrado, como si acabara de dar la orden que iniciaría una guerra. Justo antes de que las puertas traseras de la ambulancia se cerraran, sellando a Aisha en el mundo de la medicina de emergencia, sus ojos se encontraron por un segundo con los de Marcus. En esa fracción de tiempo, a través del dolor y la neblina de la inconsciencia, Aisha sintió una oleada de algo que no había sentido en meses. Protección. No supo cómo ni por qué, pero entendió que la soledad había terminado. La ambulancia arrancó con un chirrido de neumáticos, llevándose a la víctima, pero dejando atrás a los verdugos encerrados en el jardín, con una fuerza de justicia que acababa de despertar. El caos social era solo el preludio. El verdadero ajuste de cuentas, frío y sistemático, estaba a punto de comenzar bajo la mirada implacable del hombre que ahora controlaba el escenario. Marcus el Titán
Permanecía inmóvil en el centro del jardín desierto, como un monolito de granito negro plantado en medio de la devastación emocional de la fiesta. Su presencia física era abrumadora, una montaña de hombre vestido con un traje de 3 piezas que costaba más que el coche deportivo de Julián. Pero lo que realmente intimidaba era la atmósfera de quietud absoluta que lo rodeaba. Mientras los últimos invitados huían como ratas de un barco que se hunde, y el personal de limpieza recogía temerosamente los cristales rotos, Marcus mantenía la vista fija en la mancha de sangre que oscurecía el césped, una herida abierta en la tierra que parecía clamar al cielo por retribución. No había lágrimas en sus ojos oscuros y profundos, solo una furia glacial y contenida, la clase de ira bíblica que no necesita gritar para hacer temblar los cimientos del mundo. Era el silencio antes del tsunami, la calma engañosa de un depredador alfa que acaba de decidir que la caza ha comenzado. Julián, recuperando una fracción de su arrogancia habitual ahora que la ambulancia se había ido, se acercó a Marcus con el paso vacilante de quien intenta recuperar el control de su territorio. Se ajustó la chaqueta arrugada, se pasó una mano por el cabello perfecto y adoptó su mejor sonrisa de hombre de negocios incomprendido, aunque el miedo latía visiblemente en su vena yugular. ¿Quién diablos es usted y qué hace en mi propiedad?, espetó Julián, intentando proyectar autoridad, aunque su voz sonó aguda y frágil frente a la inmensidad del hombre que tenía delante. Esta es una residencia privada, y si no se larga ahora mismo, llamaré a la policía para que lo saquen a patadas por invasión. Julián no sabía a quién le hablaba. Veía a un intruso, no al arquitecto de su inminente destrucción, y ese error de cálculo sería el último clavo en su ataúd social y financiero. Marcus giró la cabeza lentamente, como una torreta de tanque buscando su objetivo, y clavó sus ojos en Julián con una intensidad que le robó el aliento. No respondió a la amenaza, simplemente sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se limpió una mota de polvo imaginaria de su manga. «La policía ya viene, muchacho, pero no para mí», dijo con una voz de barítono profunda y resonante que vibró en el pecho de Julián. «Soy Marcus King. Quizás no reconozcas mi cara porque estás demasiado ocupado mirándote al espejo, pero seguramente reconoces mi firma en los cheques que mantienen a flote tu ridícula empresa inmobiliaria». La revelación cayó como un martillo. Marcus no era solo un extraño. Era el inversor mayoritario silencioso del conglomerado familiar de Julián, el hombre que poseía las llaves del reino financiero que Julián creía suyo por derecho divino. El color drenó del rostro de Julián, dejándolo con una palidez cerosa y enfermiza, mientras la realidad de su situación comenzaba a asentarse. Marcus dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Julián con una amenaza física palpable. «Aisha es mi hija», soltó la bomba final, una verdad que había permanecido oculta por años debido a un distanciamiento doloroso que él había respetado hasta hoy. La dejé volar sola, porque quería construir su propio camino, lejos de mi sombra, pero cometí el error de pensar que se había casado con un hombre, no con un parásito narcisista. La mandíbula de Marcus se tensó, y por un segundo, pareció que iba a destrozar a Julián con sus propias manos allí mismo. «Esa sangre en el suelo es mi sangre, y acabas de declarar una guerra que no tienes ni la capacidad, ni el dinero, ni el alma para ganar». Mientras hablaban, el equipo de seguridad de Marcus, hombres vestidos de negro con la eficiencia de fuerzas especiales, ya había tomado el control del perímetro digital y físico de la mansión. No eran simples guardaespaldas, eran expertos en forense digital y ciberseguridad. Uno de ellos se acercó a Marcus y le entregó una tablet. «Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, señor. El servidor local ha sido clonado y asegurado. También interceptamos la señal del teléfono de la señorita Valeria, antes de que pudiera borrar el archivo original en la nube». Julián miró a su alrededor con pánico, dándose cuenta de que su intento de controlar la narrativa había fracasado antes de empezar. La evidencia de su crimen, el empujón, la risa, la negligencia, todo estaba ahora en manos del padre de su víctima, listo para ser utilizado como munición letal en los tribunales y en la opinión pública. Valeria, que había estado intentando escabullirse hacia su coche aparcado en la entrada lateral, fue interceptada suave pero firmemente por 2 de los agentes de Marcus. «A su teléfono, señorita», dijo uno de ellos con una cortesía mecánica.
Ella intentó protestar, gritando sobre sus derechos y su influencia, pero bajo la mirada implacable de Marcus desde el jardín, su resistencia se desmoronó. Entregó el dispositivo con manos temblorosas, sabiendo que su carrera como influencer y su estatus social acababan de ser confiscados junto con el aparato. Marcus ni siquiera la miró. Para él, ella era un daño colateral insignificante, una pieza desechable en el juego sádico de Julián, que sería triturada por la maquinaria legal que estaba a punto de poner en marcha. Su destino era la irrelevancia y la vergüenza pública, un castigo poético para quien vive de la atención ajena. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la frialdad estéril y cegadora de un quirófano de urgencias, la batalla por la vida alcanzaba su punto crítico. Aisha yacía entubada e inconsciente, con su cuerpo abierto bajo las luces quirúrgicas, mientras un equipo de médicos luchaba contra el reloj para salvar al bebé y detener la hemorragia masiva. El sonido rítmico y urgente de los monitores cardíacos era la única música en la sala, un compás frenético que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. El cirujano principal, con las manos enguantadas cubiertas de sangre, extrajo al bebé del vientre maltratado, un niño pequeño, pálido y silencioso. El silencio que siguió a la extracción fue ensordecedor, más pesado que el de la fiesta, un vacío aterrador que duró segundos eternos hasta que, tras una maniobra de reanimación desesperada, un llanto débil y agudo rompió el aire, anunciando un milagro frágil pero tenaz. De vuelta en la mansión, Marcus recibió la noticia a través de su auricular. Su postura rígida se relajó imperceptiblemente, y cerró los ojos por un breve momento, soltando un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante una década. Volvió a mirar a Julián, quien esperaba su sentencia como un reo en el patíbulo. «Mi nieto vive», dijo Marcus con una voz que era puro acero frío, «lo que significa que hoy no te mataré. La muerte sería demasiado rápida y fácil para ti». Se acercó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Julián, obligándolo a oler el aroma de tabaco caro y peligro inminente. «Vas a vivir, Julián. Vas a vivir para ver cómo te quito todo. Tu empresa, esta casa, tu nombre, tu libertad. Te dejaré tan desnudo como el día en que naciste, y pasarás el resto de tus días mirando a través de los barrotes, recordando el momento exacto en que decidiste reírte de mi hija». La noche había caído completamente sobre la mansión, transformando el jardín de diseño en un paisaje de sombras largas y siniestras. Las luces de la piscina iluminaban el agua turquesa con un resplandor fantasmal, reflejando la soledad absoluta en la que Julián se encontraba ahora. Los agentes de Marcus comenzaron a retirarse, llevándose consigo las pruebas, los discos duros y la dignidad del anfitrión. Marcus fue el último en darse la vuelta, ajustándose el abrigo con una elegancia final. No miró atrás. Caminó hacia su limusina negra que esperaba con el motor en marcha, dejando a Julián de pie en medio de su reino de ruinas, rodeado de canapés podridos y manchas de sangre seca, un rey sin corona destronado por su propia crueldad. El sonido de la puerta del coche cerrándose fue el veredicto final, un golpe seco que resonó como la tapa de un ataúd. En el hospital, Aisha comenzó a emerger de la anestesia en una habitación de recuperación tenue y silenciosa. El dolor físico era atroz, una quemadura constante en su abdomen, pero el dolor emocional era un vacío aún mayor. Sus manos buscaron instintivamente su vientre, encontrándolo plano y vendado. El pánico intentó apoderarse de ella, pero entonces vio a Marcus sentado en un sillón junto a su cama, sosteniendo su mano con una delicadeza que desmentía su tamaño. «Está vivo, Aisha. Está en la incubadora. Es un guerrero, como tú», le susurró. Aisha miró a su padre, el hombre que creía haber perdido, y vio en sus ojos la promesa de una seguridad inquebrantable. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de víctima. En ese momento, algo dentro de ella se endureció, transformándose de cristal frágil a diamante indestructible. La fragilidad postraumática de Aisha era evidente en su cuerpo roto, lleno de tubos y hematomas, pero su mente estaba experimentando un despertar violento y necesario. Recordó la risa de Julián, recordó el flash de la cámara de Valeria, y en lugar de miedo, sintió nacer en su pecho una brasa de odio puro y justiciero,
Un fuego frío que le daría la fuerza para la rehabilitación y la batalla legal que se avecinaba. Apretó la mano de Marcus con la poca fuerza que le quedaba, sellando un pacto silencioso de sangre y venganza. No solo sobreviviría para criar a su hijo, renacería para asegurarse de que aquellos que intentaron destruirla pagaran con cada centímetro de su existencia. La otra esposa inválida había muerto en ese jardín. La madre leona acababa de nacer en esta cama de hospital. Marcus se levantó, besó la frente de su hija y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos como un campo de batalla urbano. Sacó su teléfono y marcó un número guardado solo para emergencias extremas. Inician el protocolo Tierra Quemada contra Julián y sus asociados. Quiero auditorías, demandas, bloqueos de cuentas y filtraciones a la prensa. Quiero que mañana por la mañana su nombre sea sinónimo de basura tóxica, ordenó con calma. Colgó el teléfono y miró su reflejo en el cristal, viendo al monstruo que estaba dispuesto a hacer para proteger a los suyos. Sabía que el camino sería largo y doloroso, lleno de tribunales, terapias y cicatrices, pero estaba listo. El sonido de la máquina de signos vitales de Aisha se estabilizó en un ritmo fuerte y constante, el tambor de guerra de un corazón que se niega a rendirse. «Descansa ahora, hija mía», murmuró Marcus a la habitación en penumbra, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a romper la oscuridad del horizonte, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, pero también la certeza de una tormenta implacable. La caída había sido brutal, pública y devastadora, diseñada para romperla en pedazos irreparables. Pero Julián había cometido el error fatal de subestimar la resistencia de una madre y el poder de un padre agraviado. Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando el rostro decidido de Aisha, una cosa quedaba clara para el mundo y para el destino mismo. El sufrimiento había terminado, y la era de la retribución apenas estaba comenzando.